Temáticas de los fenómenos físicos y el realismo matemático, ¿sí? Es una hora que tenemos, son 45 minutos de la presentación y 15 minutos de preguntas. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Manuel y a Rodrigo que han estado coordinando mi venida aquí. Gracias. Inicialmente se iba a llamar dos debates sobre las explicaciones matemáticas de fenómenos físicos, pero al final, ayer en la noche me tomé el tiempo y me alcanza para un debate. Pero si hay preguntas, puedo hablar del otro al final. Básicamente, esta es la estructura de la charla. Comienzo hablando de los diferentes tipos de realismo matemático que hay, cómo se relaciona eso con los argumentos de indispensabilidad. Luego voy a analizar dos ejemplos, uno que es muy conocido, que es el caso de los puentes de Königsberg, y luego el segundo ejemplo es original mío, que lo estoy introduciendo a la discusión, y luego saco las conclusiones sobre cómo se relacionan estas explicaciones matemáticas de fenómenos físicos con el tema del realismo matemático. Y en las dos últimas secciones voy a defender mi postura, que es lo contrario de lo que digo en las primeras cuatro. Mi postura es que estos ejemplos en realidad no justifican la creencia en la existencia de entidades matemáticas o propiedades matemáticas. Entonces, al comienzo, las cuatro primeras secciones, voy a defender el lado realista, digamos, o voy a mostrar esa posición, y en las últimas dos voy a cuestionar eso que he dicho al comienzo, ¿ok? Entonces, ¿qué tipos de realismos matemáticos hay? Primero tenemos el platonismo matemático puro, en el que las entidades matemáticas existen en un plano de realidad diferente al mundo físico. Luego tenemos el platonismo matemático empírico, que es el mundo físico es un subconjunto del mundo matemático. Este es aristotelismo matemático. El mundo físico tiene propiedades matemáticas, pero no existe un mundo platónico más allá del mundo físico. Y luego, por otro lado, tenemos el antirrealismo, o en este caso ficcionalismo, que es, las matemáticas son simplemente una ficción, ¿no? ¿Cómo se relaciona el tema del realismo matemático con los argumentos de indispensabilidad? Hay muchos casos en los que las matemáticas juegan un rol fundamental en el avance de las teorías científicas, en el descubrimiento de nuevos objetos, etc. Un caso súper conocido es el caso del cálculo del número de Avogadro a comienzos del siglo XX. Jean Perrin usa los cálculos de Albert Einstein y deduce en un experimento, o en varios experimentos en verdad, a partir del movimiento browniano, usa eso para calcular el número de Avogadro y para dar, digamos, argumentos contundentes para demostrar la existencia de los átomos. Y es increíble que hasta comienzos del siglo XX la comunidad científica todavía no estaba convencida de la existencia de los átomos, y Perrin dio evidencia concluyente. Pero uno se pone a pensar, pero Einstein hizo pues una serie de cálculos matemáticos que ayudaron a ese descubrimiento. Entonces, así como uno cree pues en los átomos, que son inobservables, en ese momento eran inobservables, ¿por qué no creer también en las entidades matemáticas que jugaron un rol en el descubrimiento de estas entidades inobservables? Entonces, ¿por qué solamente lo concreto y no lo abstracto también, ¿no? Si las matemáticas juegan tremendo rol en la ciencia. Otro caso muy conocido es el descubrimiento del positrón de Paul Dirac, que analizando simplemente sus ecuaciones obtiene soluciones negativas que él interpreta como correspondientes a una nueva partícula, el positrón. Entonces, si uno está, pues, digamos, si uno le presta atención al uso de las matemáticas en ciencia, dice, mira, estoy analizando una ecuación matemática y eso me lleva a descubrir una entidad concreta más. Entonces, definitivamente tiene que haber una relación fuerte entre el mundo matemático y el mundo físico, ¿no?
Y muchas personas han sacado esta conclusión, incluyendo a Roger Penrose, que dice que existe una correspondencia entre matemáticas y física, entre el mundo de Platón y el mundo físico, porque estos dos mundos son el mismo. Y son el mismo se puede entender como, bueno, el mundo físico es un subconjunto del mundo matemático, o como, desde la perspectiva aristotélica, el mundo físico tiene propiedades matemáticas, ¿no? Cualquiera de los dos. Penrose no es pues un filósofo, ¿no? Entonces no es muy preciso en su formulación, digamos, pero bueno, cualquiera de las dos se puede entender, ¿no? Entonces, hay muchos argumentos que utilizan la aplicabilidad de las matemáticas en ciencia para demostrar el realismo matemático, y el más conocido es el argumento de Quine, el argumento de indispensabilidad, que básicamente dice: debemos creer en la existencia de las entidades y procesos que son indispensables en la ciencia. Por eso es que uno cree, por ejemplo, en electrones, en ondas electromagnéticas, en procesos evolutivos, etc. Son cosas que están más allá de nuestros poderes de observación. Entonces, los objetos matemáticos también son indispensables en ciencia. Entonces, debemos creer en la existencia de objetos matemáticos también. O, en todo caso, podemos ponerlo de manera un poco menos categórica y decir: si tú eres un realista científico, tienes que ser un realista matemático, de lo contrario, eres un hipócrita. Así lo pone Putnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, estás usando un double standard si es que si eres uno y no eres el otro, ¿no? Ya. Pero bueno, después vienen personas como Joseph Melia. El argumento de indispensabilidad, el original, ha recibido muchísimas críticas. Las más contundentes son las de Penélope Maddy, a mi entender. Pero hay muchísimas críticas. Y una de ellas es de Joseph Melia, que dice que el rol de las matemáticas en ciencia es representacional, pero no explicativo. Y esta es la distinción que va a ser clave en el resto de la charla. Entonces Melia dice, por ejemplo, si yo me pregunto por qué este carro se mueve para arriba, es cierto que yo uso ¿no? una serie de representaciones matemáticas, ¿no? La fuerza D es 2 newtons, la fricción es 1 newton, 2 es mayor que 1, entonces la sumatoria de fuerzas es positiva, entonces la aceleración va para allá. Entonces por eso es que sube, ¿no? Ese es algo básicamente una explicación bastante sencilla. Obviamente se puede complejizar, ¿no? Pero el punto de Melia es que es la fuerza D la que explica el movimiento del carro y no el número real que utilizamos para representar la fuerza D. Igual, es la fuerza Fx en sí, pero no el número que usamos para representarla, porque en principio podríamos haber usado otro número. Si cambiábamos de unidades, hubieran sido 200.000 dinas. También podemos parafrasear 2 newtons en lógica de primer orden y ya no usamos matemáticas, ¿no? Es engorroso, es complicado, tendrías que estar loco para hacerlo. Pero, en principio, si demuestras que es en principio posible, entonces ya está. El rol de las matemáticas es simplemente el de un andamio para construir el edificio de la ciencia, pero no es indispensable en un sentido ontológico. Ya. Entonces, este es el reto de Melia. El reto de Melia es el siguiente. Para defender su posición, los realistas matemáticos necesitan encontrar casos en los que las matemáticas jueguen un rol genuinamente explicativo y no simplemente representacional, ¿no? Y así se usaría, por ejemplo, inferencia de la mejor explicación, etc. Y entonces ahí es cuando Alan Baker publica este artículo que ya es un clásico moderno, digamos, del 2005, y con la pregunta: ¿existen explicaciones genuinamente matemáticas de fenómenos físicos? Y Baker considera que sí, propone algunos ejemplos. Y una vez que consideras eso, que sí existen, entonces el argumento de indispensabilidad ya sería un poco más sofisticado que el argumento original de Quine. El argumento original de Quine se basaba en holismo confirmacional y
la presencia de idealizaciones en ciencia que los científicos saben que no son, que no corresponden con la realidad, entonces te dice pues que el holismo confirmacional realmente no puede establecer la diferencia entre realidad y ficción. Pero si usas inferencia, la mejor explicación ahí sí, porque si descubres que hay entidades que son indispensables para tu explicación científica, entonces ahí sí puedes aplicar el principio de inferencia a la mejor explicación y ahí ya tendrías la existencia de los objetos matemáticos. Entonces todo depende en esto, en si existen explicaciones matemáticas de fenómenos físicos, que es el título de esta charla. Entonces, hablemos de las explicaciones matemáticas de fenómenos físicos. ¿Existen las EMFFs? Sí, si piensas que sí, entonces las matemáticas sirven para referirse a propiedades de los sistemas físicos, por eso es que las explicaciones necesitan el lenguaje matemático, ¿no? Y eso te daría el realismo platónico empírico o aristotélico, ya podemos decidir eso después. Pero si piensas que no, que en las llamadas explicaciones matemáticas de fenómenos físicos, las afirmaciones matemáticas juegan el mismo rol que en el caso del carrito que vimos que iba hacia arriba, que simplemente es representar, entonces no hay pues una diferencia fundamental entre estos casos y los casos normales, por lo tanto el argumento de indispensabilidad no funciona y te quedas con que el mundo físico no tiene propiedades matemáticas. ¿Eso qué significa? ¿Significa que con eso defendes el ficcionalismo? No necesariamente, porque si tú eres un realista platónico puro, como mi profesor James Cargyle, que es un lógico en la Universidad de Virginia, y cuando yo hablaba de este tema, él me decía: Manuel, yo creo en los números porque cuando pienso en ellos me hacen una mejor persona. Yo soy un platónico religioso, pero religioso no en el sentido de soy un platónico fanático, no, que realmente él cree que la experiencia de pensar en matemáticas es una experiencia religiosa, es una persona muy creyente, Bueno, en todo caso, yo soy filósofo de la ciencia, no puedo entrar ahí, pero el tío Cargyle es tan increíble que no puedo rechazar esa posición yo de plano, lo dejo abierto. Pero ya no es un debate que tenga que ver con la filosofía de las ciencias. Ese es mi punto. No solo eso, hay otras personas. Russell Marcus también tiene un platonismo autónomo, independiente de indispensabilidad. Entonces, claro, yo menciono a Cargyle un poco en broma, pero la verdad es que hay muchos filósofos que defienden esto, que defienden platonismo sin necesidad de consideraciones de aplicación en ciencia. Entonces, por eso es que si yo demuestro que no existen explicaciones matemáticas de fenómenos físicos, no estoy demostrando el antirrealismo del ficcionalismo, porque siempre queda abierta la otra posibilidad. Ok, primer ejemplo. ¿Por qué no es posible cruzar los 7 puentes de Königsberg de manera continua sin volver sobre nuestros pasos? Este es el ejemplo clásico, ¿no?, de la teoría de grafos, y es lo que se llama un camino euleriano, ¿no? Y la explicación es que dicho recorrido, el camino euleriano, solo es posible si el sistema tiene 0 o 2 nodos impares, ese es el teorema de Euler, y el sistema de Königsberg tiene más de 2 nodos impares. Por lo tanto es imposible, porque no califica como aquellos sistemas que te permiten un camino euleriano. Entonces, esta es una explicación que es independiente del material sobre el que los puentes están hechos. No interesa si son de madera, si son de metal, no interesa si son trazos en un papel. Es completamente independiente de las condiciones causales y también es independiente de la voluntad de los que caminan sobre los puentes. O sea, realmente no interesa si tú crees o no crees en las matemáticas. Si eres una hormiga, simplemente no vas a poder realizar un recorrido euleriano sobre este sistema, lo cual significa que es independiente de las estructuras causales y es independiente de las decisiones de los caminantes. Más allá de que tú quieras hacerlo con muchas ganas, es imposible matemáticamente realizar ese recorrido. Entonces,
es la estructura abstracta matemática del sistema la que importa para explicar la imposibilidad. La imposibilidad en sí la puedes establecer por computación bruta, ¿no? Puedes intentar todas las rutas posibles, 2 a la 7, 128, no sé, algo así, y haces todas una tarde, ¿no?, en Königsberg en 1736 y te das cuenta que no es posible. Pero la explicación es más allá de la computación bruta. La explicación tiene que ver con este teorema y tiene que ver con la estructura abstracta de los puentes, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es entonces una explicación matemática de un fenómeno físico? Para Alan Baker dice, para que una explicación califique como una explicación matemática de fenómeno físico, las matemáticas involucradas necesitan jugar un rol esencial en la explicación, en el sentido de que si el componente matemático se retirara, entonces la explicación ya no sería adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá es este grafo, ¿no?, el que necesitas incluir, ¿no?, en relación con el teorema de Euler para demostrar que es imposible recorrer el sistema de puentes en ese sentido. Aquí no es que tiene que ver con las unidades, no es que es dinas o newtons o Fahrenheit o Celsius. Acá es la estructura abstracta del sistema de puentes. Entonces ahí las matemáticas, digamos que no son arbitrarias. Entonces para eso, por esa razón, para Baker, esto califica como una explicación matemática de un fenómeno físico. Mark Lange, de la Universidad de Carolina del Norte, él dice que una explicación matemática del fenómeno físico, que él llama Distinctively Mathematical Explanations, es una explicación por restricción, constraint, estoy traduciendo constraint por restricción, en la que la restricción es un hecho matemático. Entonces voy a elaborar un poco aquí porque esta es la postura más importante. Una explicación por restricción explica brindando información sobre cómo el explanandum, que es el fenómeno que quieres explicar, es requerido por restricciones en procesos causales y por lo tanto es necesario en un sentido más fuerte de lo que los poderes causales lo harían. Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando explicamos el problema de la inducción en un curso de introducción a la filosofía, ¿no?, sueltas un objeto y produce un sonido. El movimiento del objeto es la causa del sonido, pero la relación entre el objeto y el sonido es una relación causal, pero si es necesaria en el sentido que las leyes físicas son necesarias, ¿no? No es necesaria en un sentido matemático. No es que en la definición de objeto que cae produce un sonido. No es una cuestión que tenga la palabra técnica aquí es modalidad. No tiene esa fuerza modal que tienen las relaciones matemáticas. Pero en este caso, sí. Ese es un evento físico. Yo quiero caminar por los puentes, no puedo. Ya de repente no he encontrado el puente adecuado. No es que soy muy malo para caminar por aquí y por allá. No. Es matemáticamente imposible hacerlo. Entonces Lange dice, esta es una explicación matemática porque tiene una fuerza modal mayor que la que tienen las explicaciones científicas ordinarias. Ese es el punto. Entonces, ¿qué diferencia a las explicaciones matemáticas de fenómenos físicos de las otras explicaciones que usan matemáticas como la del carrito que sube? Bueno, por un lado, la no arbitrariedad del componente matemático, y dos, la mayor fuerza modal que obtienes al citar esa matemática. Si tú nominalizas esto, esa es la postura de Lange y de Baker. No es la mía, yo después voy a criticar esto, pero la de Lange y de Baker es, si tú nominalizas esto, pierdes la fuerza modal. Por lo tanto, esta sin matemáticas es una peor explicación que con matemáticas. Entonces, por inferencia de la mejor explicación, la versión matematizada es la mejor, y como inferencia de la mejor explicación nos da electrones, procesos evolutivos, átomos, boom, también nos dan las matemáticas. ¿Te guste o no?, diría Putnam, ¿no? Algunos historiadores de la filosofía dicen pues que Quine
sí, estaba increíblemente molesto con su propio argumento, ¿no? Ahora tengo que meter estas tonterías en mi ontología, yo no quería, una cosa así, digamos, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo que es el que yo estoy trayendo a la discusión, que es un ejemplo nuevo en este contexto, y tiene que ver con las buckyballs, con las fullerinas, que ahora les voy a explicar qué cosas son. Este es el contexto, son las bandas interestelares difusas, es un fenómeno astronómico detectado por la astrónoma Mary Hager en 1922. Y muchas personas han estado interesadas en entender efectivamente qué cosas son esos espacios vacíos que se ven ahí entre las galaxias, y el astroquímico Harry Kroto tenía una hipótesis, y la hipótesis es, bueno, hay grafito en esa zona del espacio. De alguna manera, el grafito, que es súper inestable, se ha vuelto estable, porque ese es un ambiente muy agresivo. ¿Cómo puede mantenerse el grafito estable en un ambiente tan agresivo, el grafito siendo tan inestable? Esa era su hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué tengo que encontrar? Entonces, en 1985 se va a Rice University y con un equipo de científicos realizan un experimento y hacen un proceso que se llama vaporización en laboratorio de láminas de grafito. Las láminas de grafito son átomos de carbono puro organizadas como mallas hexagonales, como los panales de las abejas. Entonces el resultado, después de hacer este proceso de vaporización en laboratorio de las láminas de grafito con una máquina enorme que puede hacer esto, no me pregunten los detalles, el resultado es que obtienen de pronto esto, que es que varios átomos de carbono se reacomodaron en grupos estables de 60 átomos. Y entonces dicen, esto se ha mantenido mucho más estable que el resto, átomos que se han reacomodado en un conjunto de 60 átomos que se han reacomodado. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de molécula de carbono es esta? Entonces ellos se enfrentan al siguiente reto. La molécula resultante debe satisfacer lo siguiente. Tiene que tener solo 60 átomos de carbono y nada más que carbono. Cada átomo se enlaza con otros 3, porque este es el origen, ¿no? Cada átomo se enlaza con otros 3. Eso tiene que ver con las moléculas aromáticas, y que el carbono tiene 4 enlaces, pero hay uno que se comparte en el medio, en fin, 3, ¿no? Son consideraciones empíricas. La molécula debe ser estable, es decir, que todos los enlaces deben satisfacerse. No como el grafito. En el grafito como es una malla, a los extremos tiene átomos de carbono que están con enlaces libres. Entonces ahí vienen los hidrógenos, vienen otros tipos de átomos a desestabilizar la molécula. Esto no, tiene que ser estable. Entonces, imaginen esto, ¿no? Tienes, algunos matemáticos aquí ya saben exactamente a qué voy. Tienes vértices de 3 aristas y tiene que cerrarse para que todas las aristas estén asociadas con un vértice, ¿no? Con un nodo. Entonces es una caja, no es una lámina, porque todos los enlaces tienen que estar cerrados. Y entonces, predominantemente hexágonos. 2 de los investigadores de este equipo se fueron a su casa y cortaron papelitos. Uno de ellos cortó papelitos en hexágonos, contando las puntas habían 60, intentó cerrarlo y no podía sin doblarlo. Entonces había una imposibilidad, lo intentó hacer físicamente y no podía. Otro usó gomitas de ositos con palitos y tampoco podía cerrarlo. Y entonces, de pronto, dicen, ok, ¿qué pasa si en vez de todos que sean puros hexágonos,
introducimos unos cuantos pentágonos. Y efectivamente, esta es la foto del modelo original de papel de Richard Smiley, uno de los científicos del equipo. Cerró la caja. Y entonces la molécula hipotética tiene esta forma: hexágonos y pentágonos. Ok. Llama a esta persona al jefe del departamento de matemáticas de Rice University y le dice: ¿conoces esta estructura matemática? Y le dice: sí, claro, hace más de 2000 años sabemos del icosaedro truncado, ¿no? Hay imágenes de dibujos, no sé si de Leonardo, pero también es uno de los... el icosaedro es un sólido platónico, pero si lo truncas te quedan hexágonos y pentágonos. Entonces, básicamente lo que está pasando entonces es que, debido a las condiciones agrestes, la malla de grafeno se dobla y se rompen algunos enlaces y se generan otros, y de alguna manera, por lo menos como lo describiría un realista matemático, es las propiedades geométricas te rompen los enlaces químicos y te fuerzan a crear pentágonos porque los hexágonos no cierran. Y esto es lo que estaba en las bandas interestelares difusas. Finalmente, eso se ha descubierto, ya se ha corroborado esa segunda parte, ¿no? Porque finalmente el ejemplo el motivo inicial de astroquímica pasó completamente a segundo plano. Porque una vez que han descubierto esta molécula, ya que importa que esté en el espacio, que no esté en el espacio, este es un tercer estado de carbono puro, además del grafito y del diamante. Entonces esto fue, les dieron el premio Nobel, no por el trabajo en astroquímica, sino por haber descubierto una tercera forma de carbono puro, un tercer alótropo de carbono puro. Entonces terminan ganando el premio Nobel por esto. Y por supuesto que esto tiene que ver con la fórmula de poliedros de Euler, ¿no? Que es el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras es 2, ¿no? Entonces, con esto no solamente calculas que tienen que haber pentágonos y hexágonos, sino que exactamente siempre van a haber 12 pentágonos. Así tengas, porque después se han descubierto más moléculas, así tengas 24 carbonos, vas a tener 12 pentágonos. Y así tengas 28 carbonos, 12 pentágonos. Así tengas 540 carbonos, vas a tener un montón de hexágonos y exactamente 12 pentágonos. Entonces, el número 12, que es el número exacto de pentágonos, se deduce de la fórmula del poliedro de Euler. Esto se aplica, por supuesto, a muchas otras estructuras, por ejemplo, el domo geodésico de Buckminster Fuller. Por eso es que se llama Bucky-Bow, porque le pusieron ese nombre en honor a Buckminster Fuller, el arquitecto que creó el domo geodésico. Pero ya incluso Darcy Thompson, el biólogo de comienzos del siglo XX, ya cuando él estudiaba las radiolarias, estos microorganismos, y estudiaba sus semejanzas con los cristales, cita específicamente la fórmula de poliedros de Euler, Darcy, para calcular que estos protozoarios tienen hexágonos y 12 pentágonos también. Entonces está en astroquímica, está en biología, está en arquitectura. Hay unas tortugas que tienen la caparación con hexágonos, pero tienen ahí un pentágono en el medio, en fin. La pelota de fútbol. Y la pelota de fútbol, que es lo que le dice el decano de matemáticas al científico que lo llamó. Le dice: oye, tienes una pelota de fútbol ahí, o sea, ¿qué te pasa, no? En fin, claro. Siempre que doy esta charla en Estados Unidos aprovecho para llamarlo fútbol, ¿no? Real fútbol. Es una pelota de real fútbol. Ahora, lo último que yo quería hacer era venir a Chile a hablar de fútbol como peruano, así que
gracias. Sí. Está. Ya. Es que está en inglés, perdón. Este es aristas, edges, y faces es caras. Vértices menos aristas más caras te da 2. Sí, gracias. Ok. ¿En qué queda el debate del realismo matemático? El teorema de Euler restringe, ahí está clarito lo que dice, lo que decía Lange. Es más, permítame regresar aquí. Miren este artículo de los 80 de Stephen Gould que dice The Evolutionary Biology of Constraint. O sea, para explicar esto está usando justamente ese concepto que es el que usa Mark Lange. O sea, esto clasifica claramente dentro de las explicaciones matemáticas de acuerdo a Lange, ¿no? Bueno, entonces el teorema de Euler restringe o limita los tipos de arreglos posibles. Por eso es que los científicos no podían armar sus modelos de papel o de gomitas, ¿no? Porque es una imposibilidad matemática lo que estaba ocurriendo ahí. Y estos son dos matemáticos que están hablando de este caso también y lo dicen claramente. Esta cita me gusta porque es prácticamente una historia del debate de filosofía de las matemáticas sobre la indispensabilidad. Porque dicen, los métodos matemáticos son indispensables en el estudio de todas las moléculas, ¿no? Piensen en la primera versión del argumento. Pero el caso de las mixtarfulerinas es especial. Piensen en el segundo argumento. Porque las matemáticas han demostrado ser extraordinariamente efectivas en iluminar acá yo lo entiendo como explicar, ¿no? La estructura y propiedades de la molécula. La buckyball es un objeto altamente matemático. Esa es la conclusión, realismo matemático. Entonces esta cita tiene todos los pasos, en verdad, del debate. Entonces Alan Baker dice, bueno, siguiendo el argumento de indispensabilidad aumentado, se sigue que el platonismo matemático empírico es verdadero, ¿no? Esta es la postura. Y Mark Lange, mucha gente ha criticado el argumento de Baker por muchas razones, y Lange se sube a esas críticas y dice, mira, el platonismo matemático requiere sobrepopular nuestra ontología de entidades científicamente innecesarias. O sea, si tú crees realmente... Uy, ¿qué pasó? Ya. Si tú crees realmente, si tu razón para creer en las propiedades matemáticas es la ciencia, no necesitas esto, dice Lange. Si es la ciencia, si es lo que te importa, si no eres un platonista matemático puro que tiene otras razones, como el profesor Cargyle, que piensa en las matemáticas de una manera ético-religiosa, lo cual está muy bien, pero si no, entonces solamente te queda esto. Lo único que se puede deducir del éxito de este argumento es el aristotelismo matemático. Vamos a ver, ¿no? Porque si tú eres estructuralista matemático, entonces todas las matemáticas vienen en un paquete, ¿no? No solamente lo aplicado, sino todo en general. Bueno. Un realista aristotélico, dice Lange, ve el teorema de Euler como una verdad matemática necesaria y sobre la realidad, que brinda condiciones necesarias y suficientes para que un sistema físico pueda ser atravesado o no. Ser no atravesable, tener 4 nodos impares, etcétera, son propiedades del sistema físico mismo. O sea, lo que está diciendo él es que los sistemas físicos tienen propiedades matemáticas, se nota claramente porque si no, ¿cómo va a ser que tienes restricciones matemáticas en el mundo físico? Tiene que ser pues porque tienen que haber propiedades matemáticas en el mundo físico. Y acá yo estoy parafraseando qué diría Lange sobre mi ejemplo y diría algo parecido. Un realista aristotélico ve el otro teorema de Euler también como una verdad matemática necesaria y sobre la realidad que brinda condiciones necesarias y suficientes para que el sistema físico pueda organizarse de cierta manera, tener forma hexagonal o pentagonal, son propiedades del sistema físico mismo. O sea, es en virtud de que este es 10, ya. En virtud de que esto tiene una estructura matemática, pues que uno no puede arreglar, ¿no? De esta forma. Una entidad ficticia posee ciertas propiedades, pero eso no explica, no puede restringir al mundo físico. Entonces el ficcionalismo matemático no tiene nada que hacer aquí, dice Lange, ¿no? Porque ¿cómo una ficción va a restringir el mundo físico? ¿No? Igualmente, si el mundo físico es completamente separado del mundo matemático,
cómo el mundo matemático va a restringir el mundo físico. No se puede. Entonces tiene que haber que el mundo físico tenga propiedades matemáticas. Ok. Acá viene mi crítica en 10 minutos. Por ahí me paso un par de minutos. Ok. Entonces, comencemos con la teoría inferencial de aplicación de las matemáticas. Hay muchas versiones. Está la de Mauricio Suárez, que ha venido aquí a las jornadas como ponente, ¿no? Otavio Bueno también ha venido aquí como ponente. Otavio Bueno fue uno de los lectores de mi tesis de doctorado. Y básicamente lo que dicen es, mira, tú tienes el sistema físico, lo modelas matemáticamente, haces derivaciones y luego interpretas eso, pero no es que tú lees directamente las matemáticas de aquí. En el caso de Dirac, por ejemplo, que es el caso que Otavio Bueno discute con bastante detalle, él dice, mira, es cierto que Dirac tiene sus ecuaciones matemáticas que estaban modelando el comportamiento de las micropartículas. Y es cierto que al hacer la derivación obtiene soluciones negativas. Pero no es que él miró las soluciones negativas y dijo, ¡ah! Ahí está el positrón. Sino que dijo, uy, ¿qué será esto? De repente es un artificio de las matemáticas. Interpretación 1. No funciona. De repente son agujeros en el espacio-tiempo. No, porque eso generaría estas consecuencias. No funciona. De repente es una partícula que es la antipartícula del electrón. Ah, ya, eso sí podría funcionar. Entonces, son 3 interpretaciones diferentes que le da el resultado matemático. No es que tú lees la física de ahí de las matemáticas, sino que constantemente tienes que interpretarlo, ¿no? Muy bien. Lo que yo sostengo es que un subconjunto de estos casos de la teoría inferencial son las representaciones óptimas. Mi posición es que incluso en estos casos de explicaciones matemáticas de fenómenos físicos, el rol de las matemáticas sigue siendo representacional y no explicativo, porque estas explicaciones usan un tipo de representación matemática que se llama representación óptima. ¿Qué cosa es una representación óptima? Es aquella que, dado el contexto matemático, dado el contexto científico y los intereses y los conocimientos previos en cuestión, la representación óptima captura todos los elementos relevantes para explicar una situación empírica a un nivel adecuado de descripción, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contar cuántas personas hay aquí y saber cuántas sillas sobran, no necesito estar pensando en tantos detalles como el peso, la altura de cada uno, si tiene o no tiene lentes, etc., ¿no? Y mi representación capta todo lo que se necesita para ese caso. Pero optimalidad es una noción relativa. Una estructura matemática es una representación óptima de una situación física en relación a explicar un aspecto de esa situación física, pero podría haber otro aspecto de dicha situación física para la cual la representación matemática ya no sería óptima. O sea, no es que las representaciones óptimas simplemente son propiedades de los sistemas físicos, no, uno escoge una representación que es óptima porque sabe que, dado el contexto científico, esto es lo único que necesitas para explicar la situación que quieres explicar. Entonces, por ejemplo, aquí no interesa si los puentes están hechos de madera, si están hechos de un montón de cosas, pero sí claramente tiene que haber una distinción entre la conexión y aquello que es conectado, ¿no? Tiene que haber una distinción, pero eso puede ser también en una red social, por ejemplo. Entonces, yo uso los grafos no porque esté desentrañando la estructura matemática, sino porque la situación empírica es tal que yo puedo saber exactamente qué se necesita para explicar la imposibilidad. No necesito más. Y entonces este modelo perfectamente representa esas situaciones. Igual aquí estamos hablando de enlaces, ¿no? He definido un enlace químico como aquello que relaciona dos moléculas. Una vez que tengo esa decisión, ya no necesito moléculas de qué, ya no necesito nada más. Tan es así que puedo aplicar el mismo modelo matemático a situaciones empíricas diferentes. Porque lo que importa aquí es que la situación empírica es tal que yo puedo obtener todo lo que necesito en mi representación. Eso es diferente del caso del carrito que va subiendo. En el carrito que va subiendo, la fuerza D es 2 y la fricción es 1,
Pero no es 2, pues, es 2 punto algo. Hay un nivel de aproximación, de abstracción, de idealización. Nunca, no es el doble exactamente. O sea, cuando uno modela la mayoría de casos científicos, tienes que introducir aproximaciones, idealizaciones, etc. Los modelos nunca son perfectos, siempre se pueden mejorar. Lo que yo estoy hablando aquí es que hay casos raros en ciencia en los que los modelos sí son perfectos, en los que te puedes olvidar del mundo físico y te puedes concentrar en las matemáticas. Pero eso no tiene que ver con que estés capturando la estructura matemática del sistema físico. Tiene que ver con que tus intereses son tales que no te interesa si la conexión es amigos de Facebook, seguidores de Twitter, áreas de tierra. No, lo que interesa simplemente es que quieres conectar dos cosas porque tienes una definición de conexión que es la que te sirve para un propósito específico, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, Manuel, pero si estás hablando de que esto es una representación, ¿cómo resolvemos el tema de la fuerza modal que era mayor, ¿no? La fuerza modal matemática? Entonces acá, lo que yo sostengo, acá yo sigo a Mary Lang en esta idea de que la mayor fuerza modal se puede obtener en la medida en que se acepte que existen imposibilidades lógicas en el mundo físico. O sea, que hay situaciones que obedecen al principio de no contradicción. Claro, uno podría decir, ya, pero lógica, matemática. Bueno, pregúntale a Russell, ¿no? Si lógica y matemática son lo mismo. Te va a decir que no. O sea, mejor dicho, él no, ¿no? Pero el fracaso del logicismo te muestra justamente que no es lo mismo, pues. La fuerza modal es la misma, pero no son lo mismo. Entonces lo que dice Mary Lang es esto: las restricciones puestas en el mundo por las premisas matemáticas en estas explicaciones, en estos casos, son restricciones lógicas. Dichas explicaciones muestran que, dadas las propiedades estructurales del sistema físico, sus explananda, que es el plural de explanandum, ¿no? Los fenómenos a explicar eran inevitables por una cuestión de lógica. Y aquí esto es algo que yo hice en un artículo hace un par de años, en el caso de los puentes de Königsberg, ¿no? Cruzar un puente significa pisar dos áreas distintas. Eso es cruzar, esa es la definición de cruzar un puente. Y a partir de ahí, porque esto es lo que hizo Leonhard Euler en su artículo de 1737, por ahí, no sé. En el artículo donde desarrolla esto, esta es mi paráfrasis de lo que él hace. Comienza con la definición de puente y después se sigue que un recorrido euleriano, si tienes un sistema con n puentes, vas a pisar n más 1 áreas, ¿no? Porque comienzas en una y de ahí vas aumentando. Y luego ya te pones a pensar qué sucede cuando un área está conectada por un número impar, qué pasa cuando un área está conectada por un número par, y detalles, se sigue que el camino euleriano es posible si y solo si tienes 0 o 2 áreas impares. Pero la prueba del teorema se basa exclusivamente en esto, en todo lo que deduces a partir de esta definición. Entonces, es un sistema empírico que tiene ciertas restricciones lógicas. Y bueno, continúas, ¿no? Königsberg tiene solo 4, entonces es imposible cruzar el camino. La fuerza modal, acá tenemos una definición, tenemos deducción, entonces esa es la misma fuerza modal. Y en el caso de las buckyballs es igual, ¿no? Átomos conectados por un enlace, 2. Esa es la definición de un enlace. Y luego haces lo mismo, ¿no? Acá no he puesto la prueba, eso escapa un poco a mis capacidades matemáticas, pero básicamente utilizas esto y metes esto, se van las H's y te queda el 12. Pero eso también tiene que ver con esto, con que comienzas con la definición de un enlace. Entonces, dadas las propiedades estructurales del sistema físico, sus explananda eran inevitables por una cuestión de lógica, ¿no? Ese es el final de la cita de Lenk que puse en un momento. Claro, porque es esto, ¿no? Ese es un enlace o un puente, conecta dos cosas. Es como cuando dices, por ejemplo, es matemática imposible dividir 23 fresas entre 3 niños. Claro, ¿es matemática imposible? Sí, pero al final, si cada niño se come una fresa, te vas a quedar con una fresa para 2 niños y
la fresa no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por una imposibilidad lógica. Con eso te quedas al final. Claro, las matemáticas te sirven para predecir eso por adelantado, te simplifican todo, los cálculos. Nadie está diciendo que se retiren las matemáticas de la ciencia, ¿no? Como hay un libro famoso que se llama Science Without Numbers. No es esa la propuesta. La propuesta es simplemente que cuando hacemos el análisis filosófico, el momento en el que tú demuestras que en principio es posible hacer esto sin matemáticas, en principio, entonces ya las matemáticas ya no se aplica el principio de inferencia a la mejor explicación. Entonces mis conclusiones son, en los supuestos casos de explicaciones matemáticas de fenómenos físicos, el rol de las matemáticas es representacional y no genuinamente explicativo. Estos hechos, más necesarios que las relaciones causales, son simplemente consecuencias lógicas de la ley del principio, de no contradicción. Y mi postura es compatible con el platonismo matemático puro y el ficcionalismo. Entonces no es un argumento antirrealista de por sí. Ahora, si tú añades lo que muchas personas creen, que el mejor argumento para el realismo matemático es el argumento de indispensabilidad, entonces ahí sí tienes un problema, ¿no? O sea, si tu principal argumento por la existencia de los números es la aplicabilidad de las matemáticas en ciencia, ahí sí tienes un problema, pienso yo, ¿no? Y eso es... de nuevo, muchas gracias. ¿Puedo escribir mi correo ahí ¿Puedo escribir mi correo ahí en la pizarra por si alguien quiere el PowerPoint o el artículo que he escrito en borrador o las referencias? Es mi apellido, C-S-U-S, Edu. Y les puedo mandar el PowerPoint o el borrador del artículo que he escrito. Ya, muchas gracias por la charla súper interesante. Me gustaría saber un poquito más sobre la última slide, sobre la propuesta que es compatible con una forma de ficcionalismo, es una forma de platonismo puro. Porque, por ejemplo, uno como Lang, por ejemplo, mi expectativa fue, bueno, tenemos una postura representacionalista sobre la explicación por constraint. Ajá. Y ahora la consecuencia que esos constraints son como imposibilidades lógicas. Ajá. Y ahora la pregunta es, me parece que una manera de explicar qué pasa es que los constraints matemáticos son como, al final, son como fundados sobre como imposibilidades lógicas. Ajá. Y ahora la pregunta es, me interesaría saber si este tipo de realismo es más como desagradable que un tipo de platonismo, porque ahora no es que tenemos que creer en estructuras matemáticas, tenemos que creer en estructura lógica, y esa estructura lógica tiene que ser como conectada con el mundo. Claro. Y no sé, me gustaría saber cuáles son las opiniones. Sí. Gracias. Gracias. Sí, es una excelente pregunta, claro. Uno podría decir, bueno, pero estás hablando de imposibilidades lógicas en el mundo físico, big deal, o sea, estás cambiando un monstruo por otro, entre comillas, ¿no? Pero es cierto, pero si tú me dices que la definición de un puente es que tienes un inicio y un fin, que eso es problemático ontológicamente, que la realización de esa definición en el mundo físico es problemática ontológicamente, yo diría, no me parece problemática ontológicamente. Me parece mucho más parsimoniosa a decir que existen infinitos números primos en algún lugar, ¿no? 10 a la 83 es el número de átomos en el universo observable. Infinitos números primos es mucho más que eso. Entonces, no, o que los números transfinitos. Entonces, yo pienso que sí es cierto, si uno se pone a discutir
temas de la ontología de las propiedades, ¿no? Armstrong, hay toda una discusión en metafísica sobre las propiedades. Y yo no me estoy metiendo a esa discusión. Lo único que estoy es una posición un poco más deflacionaria, ¿no? Estoy diciendo, bueno, si un puente que conecta dos extremos es todo lo que necesitas para ser un realista matemático, entonces no necesitabas pues el argumento de la indispensabilidad, no necesitas hablar de Dirac, no necesitas hablar de nada de eso, solo necesitas dos manzanas y ya está, como Penélope Maddy. Penélope Maddy defiende su realismo matemático así, ¿no? Entonces, mi argumento es bien, por eso es que me cuido de no rechazar el realismo matemático. Solamente digo que el argumento de indispensabilidad no necesariamente lo establece. Eso, gracias. Bueno, lo mío es una continuación de esto, si puedes poner la última. No las conclusiones, ¿no? Sino Sí. ¿esta? Sí. Esa es buena, pero el segundo es obviamente un tema para mí muy cercano, y entonces yo te preguntaría, ¿qué estatus le das a la ley al principio de no contradicción? Porque el punto es, en tus cuadros, digamos, ¿dónde lo pones en un lado, lo pones en el otro? Porque de alguna manera, si eso es clave y eso lo estás asociando con la imposibilidad lógica, volvemos al logicismo y la cosa. Y otro comentarito, ¿qué harías con los números transfinitos? ¿Los botas a la basura? ¿Son unas ficciones? ¿Qué son esas cosas que no sé, quizás estoy equivocado, no tienen aplicación los números transfinitos? El paraíso de Cantor, ¿no? ¿Hay aplicación física? Es el paraíso de Cantor. Por eso, pero ese paraíso, hasta donde yo sé, no tiene nada aplicado alguien que haya hecho por lo infinito. Aquí la postura, gracias, aquí la postura en la que estoy pensando es la de Stuart Shapiro, que defiende el estructuralismo matemático ante REM, ¿no? La idea de que las estructuras físicas son ejemplificaciones, instantiations, de las estructuras matemáticas que son lógicamente anteriores, ¿no? a ellas. Entonces, para Stuart Shapiro, lo que existen son estructuras que pueden ser como oficinas vacías, que las pueden ocupar los miembros de un equipo, en fin, objetos físicos y objetos no físicos. Entonces, para él existe un continuo entre todo el conjunto de estructuras matemáticas, y algunas de esas son ocupadas por estructuras físicas que las ejemplifican y adquieren sus propiedades, digamos, ¿no? Entonces, una persona como Shapiro no tendría ningún problema, pienso, en decir que los números transfinitos, como forman parte de todo lo que puedes deducir en el universo matemático, están justificados también. Pero Shapiro no defiende su postura con el argumento de indispensabilidad. Entonces no entra en el scope de mi 13 años en Estados Unidos, disculpen, estoy horrible, en el ámbito de esto. Entonces, entonces por ese lado hay posturas que todo entra, porque todo es parte de una misma estructura matemática, ¿no? Como la de Shapiro. Ahora, con el tema del principio de no contradicción, de nuevo, mi postura es un poco más cínica, ¿no? O sea, si realmente yo tengo una fresa y no se la puedo dar a dos niños, y eso es problemático ontológicamente, me parece que, no sé, a mí no me parece problemático, me parece simplemente, bueno, ya, pues hay situaciones físicas que se ajustan al principio de no contradicción, pero no todas. Pero no hay ningún problema, algunas sí y otras no. A veces sí y a veces no, y ya está. O sea, no significa o sea, ya que hay algunas situaciones que sí se ajustan al principio, esas situaciones son las que se pueden explicar con este tipo de explicaciones. La matemática se basaría en el principio de no contradicción. Es que no, yo más bien estoy diciendo que la aplicabilidad de las matemáticas en ciencia se basa en extraer las consecuencias del principio de no contradicción. Las matemáticas en sí, no.
Para insistirte sobre el mismo punto que ya te hicieron, que es que si necesitas que la fuerza modal provenga de la lógica, necesitas los resultados metalógicos que te dicen cómo son las proposiciones de la lógica, y esos son resultados matemáticos. Entonces se te devuelve la fuerza del argumento a la matemática. O sea, para tú probar que el principio, o sea, que las contradicciones no tienen modelos, necesitas una teoría de modelos que depende de la teoría de conjuntos, que depende de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que no tienen modelo por el argumento de O'Reilly, por la paradoja de O'Reilly. No puedes hacer teoría de modelos de la teoría de conjuntos que necesitas para hacer teoría de modelos. Yeah. Entonces, al final, igual necesitas aceptar o bien los axiomas de la teoría de Zermelo-Fraenkel como axiomas metafísicos, o bien aceptar la lógica en un sentido metafísico que no es distinguible de la matemática. Bueno, sí, ese es... mi respuesta es la misma, ¿no? O sea, ya, yo creo que no hay nada ontológicamente problemático en decir que hay situaciones físicas que, de acuerdo a cómo se definen, tienen ciertas imposibilidades. O sea, hay imposibilidades, por ejemplo, si tú, o sea, estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo, eso es una imposibilidad que, claro, tiene que ver con las condiciones empíricas. Hay modelos geométricos, de lógicas o sea, hay modelos geométricos de la lógica de la paradoja de Priest, Ajá. que son geometrías en las que los puntos pueden estar en dos lugares a la vez. Son geometrías que son internamente consistentes en el sentido de que no son triviales, pero Por verifican supuesto. contradicciones. Pero si un modelo empírico se adecúa a eso o no, depende de las condiciones empíricas. O sea, hay situaciones empíricas para las cuales estos modelos funcionan y hay situaciones empíricas para las cuales estos modelos no funcionan. O sea, al final mi punto simplemente es que lo que está sucediendo aquí es que tú tienes que mirar las condiciones empíricas. O sea, mi noción de representación óptima tiene que ver con que lo que dicta los procesos de aplicación de las matemáticas son las condiciones empíricas. Y entonces, de acuerdo a eso, tú ves si usas un modelo, si usas otro modelo, pero no tiene que ver con que tú estés leyendo las propiedades matemáticas del sistema físico. Podemos hablar más de eso, pero sí, ya. Hola, yo quería hacer una pregunta quizá un poco mucho más ingenua, y que es con lo que al menos yo entendía como, probablemente no lo entienda bien, pero si me hablan de realismo aristotélico, pensaría en que le damos una noción de realidad a la matemática, pero abstracta, mental. Digamos, estamos hablando de relaciones y tenemos órdenes de relaciones, y eso es real, nos los podemos transmitir. Tenemos un orden real que hace que 1 más 1 sea 2. Esa realidad mental es la que aplicamos para interpretar el mundo empírico, pero es una herramienta construida a través de relaciones que se siguen lógicamente, matemáticamente, no sé cómo decirlo. Entonces, claro. Yo no sé en qué sentido eso sería aristotélico ya. Claro, ¿No? partamos por ahí. O sea, no sé si eso es aristotélico. No me parece que sea aristotélico, porque pero, es una realidad mental. Es lo que estoy... Al punto que voy a esto sería como un realismo platónico necesariamente, porque no creo que sea necesariamente tan duro. O sea, mi modelo es bien... O sea, es bien sencillo, ¿no? Es la idea o los objetos matemáticos y la realidad matemática está completamente desconectada del mundo físico, ya sea porque existen un plano diferente de realidad o porque son simplemente ficciones, ¿no? O sea, lo interesante de esta parte del debate es que el hecho de que las matemáticas funcionen como un modelo de la realidad, en vez de las matemáticas describir las propiedades matemáticas del mundo físico, sino que son un modelo del mundo físico, que si no funciona escoges otro, ¿ya? Eso es compatible tanto con el ficcionalismo como con el platonismo matemático puro. Porque lo que tú tienes es, por ejemplo, si tú dices, ¿por qué Dirac pudo predecir el positrón con sus ecuaciones? Bueno, porque
el universo de ecuaciones, de estructuras matemáticas es muchísimo más vasto que el universo de estructuras físicas. Entonces va a haber una siempre que te va a funcionar, o no te va a funcionar del todo, pero una vez que tú idealizas el mundo físico de cierta manera apropiada, vas a tener un modelo matemático que te va a servir. No sé si de manera tan naif, ¿no? Pero el tema es que no es sorpresa que tú descubras que tus estructuras matemáticas tenían una correspondencia mayor de la que habías pensado inicialmente, o que descubres un nuevo fenómeno y que lo puedes modelar una vez que lo has idealizado. Pero todo eso es compatible tanto con el ficcionalismo como el platonismo matemático puro. Esa es la idea. O sea, acá lo que tenemos es, o es un modelo o no es un modelo, es una descripción de las propiedades matemáticas. Y si es un modelo, eso es compatible con, incluso con realismo y antirrealismo pueden estar en este lado también. Esa es la idea. Sí. Tres preguntas previas, pero la hora tenemos solo una hora para el almuerzo, entonces para que podamos volver, como no podemos hablar después durante el tiempo. Ya. O una más. Javier, yo después quiero hablar contigo así bastante, porque tenemos que ponernos al día. Sí, mi pregunta es, en el fondo, si aceptamos esta posición, ¿con qué nos comprometen, por ejemplo, la idealización en los modelos? Porque se me ocurre ahora los casos, por ejemplo, en economía, por ejemplo, los bancos centrales tienen modelos que tienen un nombre muy rimbombante, que son los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general, en los cuales lo que se hace es tomar en cuenta un agente representativo, dejando de lado obviamente en esta discusión el tema de cómo se calibran estos modelos. Tomamos un agente representativo el cual tiene que dividir su tiempo tanto en ocio como consumo o trabajo, y de esa manera podemos nosotros empezar a estudiar cómo se toman las relaciones, las decisiones óptimas de consumo del hogar. Pero mi pregunta aquí va en que, ¿con qué nos comprometen, por ejemplo, en este caso, el agente representativo? Porque si la matemática es representacional, ¿con qué me están comprometiendo este agente representativo? Esa es mi pregunta. O sea, si el consumidor es una idealización, entonces te está comprometiendo pues con algo que es útil para hacer ciertas predicciones, ¿no? Pero eso es común en ciencia, ¿no? Utilizar entidades teóricas como instrumento para hacer predicciones es lo que los antirrealistas científicos han tomado en cuenta siempre, ¿no? O sea, para ellos los objetos inobservables son instrumentos, ¿no? Esa es la rama instrumentalista del positivismo lógico, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Si tú tienes y sin embargo, el instrumentalismo es una manera de explicar cómo afirman los científicos algo y al mismo tiempo hacer una reconstrucción lógica para poner en orden los compromisos ontológicos. En el caso en el que tú dices, yo no sé si un economista que utilice ese modelo realmente cree que existe tal persona idealizada, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí el instrumentalismo es más claro, ¿no? Eso. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias.